Expondremos ahora el esquema del tema 83 de la parte general de los conflictos colectivos, clases de conflictos colectivos, procedimientos y sistemas de solución del conflicto colectivo, el derecho de huelga y el cierre patronal. Bien, vamos a comenzar con el primer epígrafe y luego haré un alto para explicar esto del ámbito jurisdiccional. Los conflictos colectivos, clases, procedimientos y sistemas de solución. Nos remitimos directamente, como hago yo siempre, a la normativa constitucional, a la ley constitucional como base cúspide de la pirámide de todo, 37.2, el conflicto colectivo, y el desarrollo legislativo que se hace por medio del Real Decreto Ley 1777 y en algunos artículos de la Ley de la Jurisdicción Laboral, porque hay un conflicto colectivo que se desarrolla por vía jurisdiccional. No hay otra normativa. Puede que haya algún artículo suelto en el Estatuto de los Trabajadores, pero quiero decir, seguimos funcionando con el Real Decreto Ley del año 77 y no hay más. Y ojo, porque el cierre patronal ni siquiera está recogido en la Constitución. Esto ya lo veremos al final en el último epígrafe. Bueno, pues una vez que lo colocamos en el Real Decreto Ley 1777, vamos al artículo 17, que es el que nos habla de los conflictos colectivos. Primero nos da una noción que nos dice que es un procedimiento de solución. Está muy bien que empiece con esta noción en positivo, ¿no? Son procedimientos de solución de situaciones de conflicto que afectan a intereses laborales de los trabajadores. En principio, situaciones de conflicto varias, ¿vale? Y que afectan a intereses laborales. Y voy abriendo boca para luego el tema de las huelgas ilegales, las que no tienen como objeto intereses laborales, y de los trabajadores en plural, porque puede haber un trabajador concreto que pueda ejercer una acción específica frente a la empresa, pero eso no genera un conflicto o no debería generar un conflicto colectivo. El colectivo requiere un grupo de trabajadores y una causa que afecte a todos ellos y que no tenga otro objeto que no sean los intereses laborales. De otro lado tenemos que la puesta en práctica del conflicto colectivo, es decir, de procedimientos de solución de situaciones de conflicto, es incompatible con la huelga. Es decir, no puede haber huelga simultáneamente con una situación de conflicto colectivo, pero cabe que los trabajadores, estando en huelga, desistan de la huelga y comiencen un procedimiento de conflicto colectivo, de solución mediante el procedimiento de conflicto colectivo. Porque de hecho, como luego lo veréis, no sé en qué artículo, aquí está en el 18, la legitimación para iniciar el conflicto colectivo, pues de cada parte los representantes. Y luego, ojo, porque si la instancia es de la representación de la empresa, se suspende con la declaración de huelga. Es a lo que yo venía a decir. Si de momento no está planteada la huelga y la representación empresarial plantea un conflicto colectivo, si los trabajadores deciden plantear el derecho de huelga, es decir, presentar el derecho de huelga a la autoridad laboral, automáticamente se suspende el procedimiento de conflicto colectivo. Tiene preferencia el de los trabajadores. Pero, en lo que hemos dicho antes, los trabajadores pueden desistir de esta huelga y continuar o optar por la solución que yo creo que es más práctica del conflicto colectivo. Bueno, ¿quién tiene competencia para conocer del conflicto colectivo? De un lado, el delegado provincial o autoridad laboral competente. Esto es del año 77, con lo cual yo no puedo deciros exactamente ahora. Yo me limito a la autoridad laboral competente, el delegado provincial, autoridad laboral competente. Pero parece ser que es de ámbito provincial, claro, si el centro de trabajo o el conflicto colectivo se plantea en un ámbito provincial. Y de otro lado, puede ser competente la jurisdicción laboral si lo que estamos es llevándonos al ámbito jurisdiccional el conflicto colectivo. De otro lado tenemos el artículo 21, la formalización, bueno, pues por escrito, con los datos de quienes lo plantean,
y a quién se le plantean, el petitum, en fin, todos esos datos que se suelen presentar no en una demanda, pero sí en un intento de conciliación, porque al fin y al cabo esto va a ser un intento de conciliación. Se presenta ante el órgano competente, ya lo hemos visto en el artículo 19. El artículo 23 nos habla de remisión y emplazamiento. La remisión se produce o se debe producir en el plazo de las 24 horas siguientes. Lo hace la autoridad laboral competente, ¿vale? Y el emplazamiento también lo hace la autoridad laboral competente a aquellos interesados que no hayan sido o no se hayan enterado que se ha planteado el conflicto colectivo dentro de los 3 días siguientes a la presentación de este escrito que vemos aquí. El 24, pues ya vamos a la avenencia. En presencia de la autoridad laboral competente, se intenta una avenencia. Si se acuerda por mayoría simple, pues perfecto, hay avenencia y esto tiene la misma validez o la fuerza, la ley le reconoce la misma fuerza que al convenio colectivo. Tiene que estar puesto por escrito, o sea, esto tiene que... Pero bueno, como está la autoridad laboral por medio no hay ningún problema. Artículo 25, si hay falta de acuerdo por interpretación normativa, la autoridad laboral no se mete, porque el experto en esto, ¿quién es? La jurisdicción laboral. Lo que hace es una remisión al orden laboral advirtiendo de que se trata de una mera interpretación normativa y que lo haga por un procedimiento sumario. En el ámbito jurisdiccional, la ley de la jurisdicción laboral, en los artículos 153 y siguientes, se habla del posible planteamiento de un conflicto colectivo en el ámbito jurisdiccional cuando afecte a un grupo genérico, otra vez el concepto de grupo genérico de trabajadores, bien por la aplicación e interpretación de normas, tanto de normas legales o reglamentarias como del convenio colectivo, porque el convenio colectivo es otra norma, ¿de acuerdo? Reconoce la Constitución, reconoce la fuerza vinculante de los convenios, artículo 37. Y además una norma con mucho peso. Por otro lado, puede ser objeto una decisión o una práctica empresarial que los trabajadores crean, o bien que no se ajusta al derecho del trabajo, derecho laboral, o que no se ajusta a lo pactado en convenio. Y en tercer lugar, también es objeto los conflictos que puedan plantearse o que puedan plantear las relaciones laborales de aquellos trabajadores autónomos dependientes. Yo esta figura no la controlo muy bien, ¿vale? Entonces yo me limito a lo que dice el artículo 153. El 156, y este epígrafe dudo mucho que haya tiempo para explicarlo, pero bueno, yo lo he puesto porque creo que si no el tema quedaba cojo. El 156 nos habla del intento de conciliación-mediación como requisito previo. En vía administrativa, lo suyo es haberlo hecho en vía administrativa. Si no lo has hecho en vía administrativa, lo tienes que hacer en vía judicial. Pero el intento de conciliación tiene que existir, si no, no pasa al juez, ¿vale? Entonces, luego ya tenemos en el 158 y siguientes, pues ya cómo se tramita este procedimiento de conflicto colectivo, que tiene una tramitación preferente y sumaria. Es, preferente y sumaria mediante una demanda, pero todo como muy simple y muy rápido, porque se trata de la protección de derechos fundamentales. Es necesario adjuntar a la demanda la certificación del intento de conciliación, bien de la vía administrativa, esta de aquí arriba, o bien de la que se haya podido realizar en el ámbito jurisdiccional. Derecho de huelga. Pues igual, nos vamos al Real Decreto Ley 1777 porque no hay nada más. No hay ninguna otra ley ni ningún otro reglamento, aparte de luego las cláusulas que estén por convenio, pero eso tiene que entrar dentro del marco de lo dispuesto en el 1777. Así pues nos movemos con una normativa del año 77, no lo olvidéis. Es además preconstitucional. Artículo 1, el ámbito objetivo, pues ya sabéis que es la regulación de la situación de huelga, en fin, ahí pues podéis meter un poco con carácter general una definición de lo que es el Real Decreto 1777. El artículo 2 nos habla de la nulidad de los pactos antihuelga. No lo voy a desarrollar, es decir, serán nulos todos aquellos pactos que figuren en contrato o en convenio, bla, bla, bla.
Artículo 3. Legitimación. Pues los trabajadores, pero por medio de sus representantes, o aquí sí, a diferencia de la asamblea, que recordáis que la asamblea podían solicitarlo a los trabajadores, pero tenían que hacerlo o tenía que convocarse a través del representante. Aquí sí pueden los trabajadores directamente declarar la huelga por mayoría simple. Claro, esto tiene que quedar documentado en un acta, porque si no luego, a ver, no sé, ¿quién es responsable de esto? ¿Dónde está la comisión negociadora? ¿Dónde están los servicios mínimos? ¿Dónde está todo este tipo? Entonces, esto tiene que quedar bien documentado y ha de comunicarse, esto es un deber de comunicación, con al menos 5 días de antelación a la autoridad laboral competente y al empresario, para que sepa que existe esa situación. Artículo 4, servicios públicos. Esto se caracteriza porque hay una mayor exigencia de publicidad, no solo en los medios, es decir, no solo debe comunicarse el empresario, sino debe comunicarse a la opinión pública en general, y además debe ser el plazo mínimo de antelación 10 días. El comité de huelga, pues el comité de huelga es aquel conjunto de personas, vamos a decirle así, personas que son representantes o ostentan la condición de representantes de los trabajadores, que se encargan de supervisar que la huelga se lleve a cabo de acuerdo a la normativa legal. Vamos a dejar a un lado el tema de los piquetes informativos, no vamos a hablar de ellos, y también se encargan de la negociación. Bien. 3. Suspensión del contrato de trabajo y alta especial. Esto ya sabéis lo que es. Cuando hay una huelga, hay una suspensión del contrato y se produce una alta especial en la seguridad social. Artículo 7. Hay prohibición de ocupación del centro de trabajo. En la huelga no se puede ocupar, es una huelga, se califica como ilegal. El artículo 8 es el deber de negociación, ¿vale? No puede haber aquí una... No, esto huelga. Artículo 11, huelgas ilegales o abusivas. Lo que pasa es que esto tiene que ser declarado por sentencia judicial firme. Pero una vez que sea declarado, aquí hay responsabilidad. Y puede haber incluso hasta penal. Pues las huelgas políticas, ya sabemos lo que son las huelgas políticas, alguna hemos visto. Las huelgas por solidaridad, da igual por solidaridad de quién. Aquellas que pretendan alterar de forma improcedente un convenio que está vigente y que es conforme a la ley y que está vigente, o sea, que no tiene ninguna falta, ni ningún fallo, ni ningún nada, y pretende la alteración de un convenio vigente. No se puede alterar un convenio vigente mediante una huelga, se puede alterar mediante una conversación o una negociación con el empresario, pero no mediante una huelga. Y también cualquier forma de alteración colectiva en el régimen del trabajo. Ahí entran las huelgas de celo, el retraso en una de las fases productivas, por ejemplo, o un retraso mayor en una de las fases productivas. Bueno. Y el cierre patronal, lo primero que ya hemos dicho, creo recordar, y si no lo digo ahora, es que no está recogido en la Constitución, en ningún sitio, ni como derecho fundamental ni sin derecho fundamental. Lo único que hace la sentencia constitucional de 11 del 81, pues es decir que, bueno, que como está recogido en el 1777, pues que vale. Pues muy bien, pues vamos al artículo 12 del 1777. Supuestos. Pues en principio yo he destacado 3 supuestos, porque ya sabéis que yo memorizar me cuesta. Aquel en el que pueda existir peligro para las personas o para las instalaciones, se supone que por violencia, entendemos, por violencia o simplemente, se me acaba de ocurrir, porque sean centros de trabajo que tienen sustancias de algún carácter peligroso y tiene que haber personas continuamente vigilando esas sustancias y no estén, porque no haya servicios mínimos, porque no tal, y entonces esas sustancias no pueden estar sin vigilancia. ¿Qué hace en ese momento el empresario? Cierra y además incluso no sé si puede apelar a la autoridad laboral competente para traer personas concretas por ser sustancias que pueden generar daños a terceros. Aquí daños igual tanto a trabajadores como a los medios de producción como a terceros, también entran los terceros. Cuando se produce la ocupación del centro, inmediatamente el empresario está legitimado para cerrar
y cuando el número de asistentes es tan bajo que el empresario pues no le compensa tener el centro de trabajo abierto, entonces cierra. El artículo 13 nos habla del requisito imprescindible de la puesta en conocimiento de la autoridad laboral competente de este cierre patronal. En el plazo máximo de 12 horas, la autoridad laboral competente ya está en conocimiento de este cierre patronal, estará tutelando este cierre patronal y si cuando lo entienda pertinente a requisito de la autoridad laboral habrá de abrir el empresario, o cuando el empresario crea que ya han pasado estas situaciones o lo crea la autoridad laboral. El artículo 15 nos habla del régimen de sanciones para los empresarios, que tiene que ver, claro, con el cierre patronal, que conlleva la obligación de reabrir e incluso de retribuir aquellos periodos que estuvo cerrado de forma ilegal. Y el régimen de sanciones para los trabajadores pues nace fundamentalmente de huelgas ilegales, que ya hemos visto cuáles son, de un incumplimiento o una ausencia total de servicios mínimos, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de servicios públicos o de servicios esenciales para la comunidad, artículo 28.2 de la Constitución, que son de especial protección, o se producen daños a terceros. No es necesariamente porque se han producido daños a la empresa o a los trabajadores o a los compañeros, se puede haber producido daños a terceros. Bueno, pues con esto queda concluido el esquema.